el área de esa figura. El trapecio sería este de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el área del trapecio, si miras en la fórmula, el área del trapecio es base mayor más base menor, ¿vale? Por la altura, no es por, pero es más. Es más. Base mayor es más base menor por la altura partido por 2. Entonces, la base mayor se refiere a la parte más larga, ¿vale? Entonces, en este caso serían 6, que es la base mayor, la de abajo. La base menor es 5 y la altura son 4. ¿De acuerdo? O sea, es decir, aquí serían 6 más 5, entre paréntesis, por 4 partido por 2. ¿Vale? Poned el paréntesis porque si no vais a hacerlo de 4 por 5 y no lo vais a multiplicar por 6 y la haríais. ¿Vale? Entonces, en este caso serían 11 por 4 entre 2, que serían 44 entre 2, por tanto 22 centímetros cuadrados sería el área del trapecio, ¿vale? Base mayor más base menor por la altura entre 2. Ahora me voy, por ejemplo, al triángulo. El orden da igual, ¿eh? Primero al triángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2, ¿vale? En este caso la base es la que es perpendicular a la altura, es decir, sería este lado de aquí, ¿de acuerdo? ¿Que cuál es? Pues sería este trocito que es 6, de aquí hasta aquí, más este trocito de aquí. En total, 3 y 6, 9, ¿de acuerdo? Y la altura son 7, por tanto sería 9 por 7 entre 2. Aquí la decimal, efectivamente. 63 medios, 31,5 centímetros cuadrados, ¿vale? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y ahora, bueno, pues es que no van a ser mucho más complejas, ¿eh? Quiero decir, van a ser mucho más allá. Y ahora, área del hexágono. Aquí no os liéis porque el área de cualquier figura de estas, hexágono, pentágono, que sea, lo podéis ver de dos formas. O el perímetro por la apotema partido por 2, o el perímetro siempre lo podéis escribir como el número de lados por lo que mide el lado, ¿vale? Por la apotema entre 2, que es lo que viene en el libro, ¿de acuerdo? Digo, pues si veis las dos fórmulas es la misma. Entonces, en este caso el número de lados son 6, lo que mide un lado es 6, ¿vale? Y la apotema es 5, ¿de acuerdo? Y todo esto entre 2, ¿vale? Es decir, todo se multiplica, ¿no? Aquí todos en la pentágono, en el hexágono, todo multiplicado, ¿vale? Entonces sería, en este caso ya es 36, 18 por 5, 5 por 8, 40, 90, ¿no? 90 centímetros cuadrados, ¿vale? Sí. Con lo cual, el área total de mi figura será... A ver. Sí. Arriba da 180, pero dividido entre 2, claro. queda 90, ¿cierto? Eso es. Es que ahí es donde yo me... Tienes que hacer... Tú porque no... operas primero todo esto, ya. ¿vale? Y una vez que has operado eso, lo divides entre 2. Que sí, que ya yo lo entiendo, pero cuando lo haces así, de pronto lo miro y digo, pero si a mí me está dando tanto, ¿por qué? Pues es por eso. Claro, te falta dividirlo entre 2. Porque, ¿vale? claro, directamente le... Has hecho lo de arriba. Claro, yo hago directamente entre 2. Aquí sí, podría poner 180 entre 2, 90, ¿vale? Entonces aquí el área sería el área de la figura 1 más el área de la figura 2 más el área de la figura 3. O lo que es lo mismo las tres que me han salido, que son... 143,5. Espera, ponemos 22 más 31,5 más 90. ¿Cuánto me has dicho, amigo? 143,5. 143,5 centímetros cuadrados. Y este es el área total. No es que te vaya a ponerse en el examen a lo mejor te los pongo sueltos, pero bueno, aquí estás practicando el área del triángulo, el área del hexágono, el área del trapecio, ¿vale? ¿De acuerdo? Recordad, por ejemplo, que hay un trapecio un poco raro, que no os despistéis. El que, efectivamente, que es este, eso es este de aquí. ¿Dónde estamos? Aquí en polígono, sí.
Estos son fracciones. Espera, que pongo polígonos. Que no os despiste que esto también es un trapecio. ¿Dónde está? Vale. Aquí lo tenéis, ¿veis? ¿Vale? O por ejemplo, tenemos aquí un poco... Sí, uno que está... esto, por ejemplo, también. No, este es el que buscaba. ¿Vale? Fijaos que esto también es un trapecio. ¿Por qué? Un trapecio es que tenga dos lados paralelos, es decir, y dos no sean iguales. Por ejemplo, si yo aquí, pues a ver si le quito el fondo, se lo pongo blanco, pero es que no sé cómo hacerlo. ¿Será este? Ahí. Bueno, trapecio es, por ejemplo, si yo pongo esto así y esto así, esto es un trapecio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tendría que dar la altura, por supuesto, pero eso sería un trapecio igual que el otro. ¿Vale? No tan así, pero bueno. Bueno, vamos un poquito con la circunferencia. Venga, a ver, círculo, circunferencia, por ejemplo, para que practiquéis también esto. Si aquí el radio es 6, aquí el radio es 6, ¿vale? Entonces, ¿qué te puedo pedir al final de una circunferencia? El área y perímetro, o lo que es lo mismo, longitud, que es lo mismo que la longitud. Son las dos fórmulas que tenéis que saber. O por ejemplo, si te pidiese, vamos a hacer, o sea, aquí tenemos el área, perímetro, longitud y el área de un sector, es decir, de un trozo, de un sector de 60 grados, por ejemplo. ¿Vale? Lo que estoy diciendo en ese es esto, y aquí lo que te estoy pidiendo en el apartado C es, yo te doy la circunferencia, la misma. Bueno, espera, voy a hacerlo mejor. Cojo, mierda, hostia, se me desmonta. Vale, ahora cojo esto, control C, control V. Vale, lo que estoy pidiéndote en el segundo es no toda la circunferencia. Lo que te estoy pidiendo es que me calcules un trocito que, por ejemplo, sea 60 grados, que pueden ser más o menos. Ahí lo que te estoy pidiendo es que me calcules esto de aquí, que son 60 grados. ¿Vale? Claro que eso se llama un sector circular, que sería este trocito de aquí. ¿Vale? Entonces tendréis que hacer primero el apartado A, que es el área, el apartado B, que es el perímetro, y el C, el área de un sector de 60 grados. Fijaos que en el apartado A, en el área total, ¿cuántos grados estáis haciendo? 360, pues una regla de 3. Si el del apartado A son 360, para 60x. O sea, 360 grados es una vuelta completa. Si yo parto de aquí, espera, voy a poner otra hoja. Vale, vamos a joder este. Vale, si yo parto de aquí, yo parto de este punto y doy una vuelta completa, hasta llegar aquí he recorrido 360 grados. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy calculando el área sin ninguna especificación, lo que estoy haciendo es el área de 360 grados. Para calcular cualquier otro grado, una regla de 3. Si estos son 360, pues 60 serán x y ya está. Y de 2 acá, ¿vale? En este caso sería, para calcular el área, recordad que solo hay dos fórmulas que tengáis que saber circunferencia. El área es 314 por el radio al cuadrado, ¿vale? O pi por r al cuadrado. Entonces en este caso sería 314 por 6 al cuadrado. Lo que es lo mismo, 314 por 36. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí. 3,14. Eso es. Esto sería 113, efectivamente, 0,04 centímetros cuadrados. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuál es el perímetro? ¿Vale? El perímetro, o lo que es lo mismo, la longitud, me da igual, serían 2 por 3,14 y por el radio
en este caso por 6, ¿vale? O sea, serían, la fórmula general sería 2, 3, 14 por R. En nuestro caso 2 por 3, 14 y por 6, ¿de acuerdo? Sí, yo soy 37,68. ¿Cuánto? 37,68. 37,68. Ojo, centímetros, aquí no va al cuadrado, porque la longitud son, Ahí es donde yo no es al cuadrado, la longitud son centímetros, ¿vale? Y ahora viene lo de calculemos un trocito. Fijaos, este área de aquí yo lo estoy calculando para la circunferencia completa, es decir, los 113,04 centímetros cuadrados son para 300. Los 360, ¿no? Eso Total es, de todo. claro, son todos. Entonces, si lo quiero para 60 diré, si 113,04 es para 360 grados, para 60 grados será X, ¿vale? Claro, entonces lo que hago es 60 por esto entre 360, es decir, la X es igual siempre a este Multiplicas por, el área total por 60 y luego claro, lo divides por 300. eso es este por este multiplicado dividido entre este, ¿vale? ¿De acuerdo? 18,84. ¿Cuánto? 18,84. 18,84 centímetros cuadrados. No le hice con todo ese corriche, pero el 18,84 Salió. me da. Pues Y sí, no se hice puede, nada, se puede hacer de varias hice formas nada. también, sí. Si lo divides, por ejemplo, entre 6 también. Ah, sí, lo dividí entre Claro, seis. porque tú lo que dices es que la circunferencia la puedo dividir en 6 trozos de 60 grados. Pues si cojo un solo trozo, es eso entre 6. Eso fue lo que También hice. hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Entonces la circunferencia, bueno, este y uno más, que sería, por ejemplo, Bueno, por lo menos tenemos ya un 4,5, ¿no? por lo menos. ¿Qué menos? Hay otro más. Si pone eso, claro, a lo mejor No, es que ese no lo va a poner. lo va a Si hacer ya la lo tenemos jugada. hecho, nos ponemos lo diferente. Este es facilito. Por ejemplo, la otra que tenéis que saber, bueno, es esto de aquí. A ver si soy capaz de hacer uno. Esa era la Ah, esa, sí. Esta, Esa era... que por ejemplo tengas, esto se llama el área de una corona. Que tú tengas, bueno, se me ha ido, espera. Te digo el radio grande, que por ejemplo, y el radio pequeño. Son dos circunferencias. Claro. Sí, pero tenemos Así. que calcular. Y te digo que por ejemplo el grande son 6, el pequeño son 4. Y yo quiero que me digas esto de aquí, Ya. que es el área de la corona. Eso es lo que se llama corona. Ese área de ahí es el que yo quiero saber, ¿vale? Entonces, a ver cómo se os ocurre, que es la otra fórmula que hay, que yo no aprendería fórmula, aprendería el método para calcularla. Vale, el área grande sería este, 314 por 6 al cuadrado, que eso nos da 113,04. 113, Esto no me da bien. 3,14 por 12. no, por 12 no. 6 por 6, 36 por Eso sí. 36. Estos serían centímetros cuadrados, si estuviesen centímetros son metros o lo que sea. Vale. 3,14 por 36. Y el área de la pequeña exactamente igual. 3,14 por 4 al cuadrado. Por lo que es lo mismo. 3,14 por 16. ¿Vale? 50. ¿Cuánto? ¿50? Vale. Esto sería el área del chiquitito. ¿Vale? Entonces, tengo el área del grande, todo esto. Tengo el área del pequeñito. Si lo resto, me va a quedar esto de aquí. Es decir, si el grande es todo esto, y al grande le quito este pequeñito, me queda justo lo que estoy buscando. Es decir, el área marcada sería el área grande menos el área pequeña, que es lo mismo. 113,04 menos 50,24. 62,8. Vale, pues 62,8 centímetros cuadrados. Eso sería este de aquí. Esto, si yo tuviese que pintar solo esta parte, la que estoy coloreando, tendría que pintar 62,8 centímetros cuadrados. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, esa es la idea, restar el grande del pequeño. Esa es una fórmula que te queda más hecho
más Lo tarde. sé, pero lo he hecho mal, porque he cogido y he hecho 2 por 3, 14 por 6 al cuadrado. No, porque me estás haciendo 2, ese lo has metido del perímetro, de la longitud. No lleva 2 la fórmula del área. La fórmula del área es 3,14 por r al cuadrado, sin el 2. 3, 14 por r al cuadrado. Pero sí. sin el 2 delante. Esa es la de la longitud. Claro, y tú me has dicho que has puesto 2 por 3,14 por r al cuadrado. No. El 2 solo va con la longitud. Nelly, dime. A ver. Sí, sí, o sea, pero curiosamente el pequeño me ha dado 50,24. Porque eso no lo habrás puesto. Dime. La área pequeña es que no. El área pequeña es 3,14 por el radio. Y el radio pequeñito es este, que es 4. 4 al Claro, cuadrado. eso es. Y Bien. da 50,24. 50,24. Vale. Y ahora, a eso se resta. Claro, resto. El grande, que es todo, o sea, cuando yo estoy haciendo el área del grande es todo esto. El área del grande es todo esto. ¿Vale? Eso no es Todo. 360. Eso serían 100, pero eso serían 113,04. ¿Vale? Si yo a ese ahora le quito el del pequeño que está dentro, si yo le resto. Bueno, me ha salido mal. A ver, que me ha salido mal. Bueno, a todo esto yo le quito el que está dentro, es decir, le quito esto de aquí, 24. se me queda justo lo que yo estoy buscando, que es lo de alrededor, que es 62,8. Es decir, si a todo el grande le quito el pequeñito, me quedo con esto de aquí. ¿Vale? Es como una moneda de 2 euros, que tú o sea, de 1 euro que tú le quitas lo del centro. Te quedas solo con el marco de alrededor. Sí, eso no Perdón. había entendido. ¿Vale? Es no. ¿Sí? La longitud tengo claro que es 2 por 3,14 por el radio. Sí. Bien. Después nos puedes dar el radio. Sí. Que el radio es la longitud partido por 2 por 3,14. El radio de longitud, sí. Eso es si te doy la longitud y te pido el radio, por ejemplo. Eso es si me das la longitud. Y te pido el radio. Claro, tú aquí puedes jugar con todo ya, es decir, si tú tienes esta ecuación, a partir de aquí tú ya puedes despejar lo que quieras. Que yo te doy el radio, pues puedes calcular la longitud directamente, pero si te doy la longitud y te pido el radio, Ajá. entonces tienes que despejar el radio. Y el radio es esto, lo vemos en el siguiente tema, pasa dividiendo. Pero esto es si yo te pido el radio Si tú me pides el radio. y te estoy dando la longitud. Sí. O ¿Y sea, el área? y el área es 3,14 por radio. Por el al radio. cuadrado, sí. Y Eso. ahí nos pedirías la. Y aquí si te doy el radio, tú me puedes calcular el área. Yo te digo que el radio es 4, te digo, calcúlame el área. Bueno, pues lo pones aquí el radio y ya me calculas el área. Claro. Esto es para calcular el área a partir del radio. Conocido el radio, calculas el área. Que es lo que hemos estado haciendo en esto. Voy a ir con ciencias solo. No me debe cañar ciencias porque matemáticas es que no estoy más perdida. ¿Te das cuenta que de matemáticas habrá 6 y de ciencias 4? Pues entonces O 6 Yo prefiero puntos, 8 de matemáticas o seis y 2 puntos de y 4. ciencia. me queda ahí. Oye, Yo prefiero 8 de matemáticas la y 2 tabla de decimal que ciencia. suele pasar, Tú por también, ejemplo, de ¿verdad? metros a kilómetros, Sí. eso era Pues te de paso metros las a para que lo kilómetros, era hagas de dividir, ¿no? matemáticas. Si subes, subir, dividir y bajar, multiplicar. Entonces, de metros a kilómetros, dividir y a decímetros multiplicar. claro. Por ejemplo, Depende si subes o bajas en la escala. Claro, y eso también entra, ¿no? claro. A ver, perdón un segundo, yo subo con el Sí. ¿Tú nos puedes pedir la longitud? Yo aquí si te doy el radio, o sea, aquí tienes 2 letras, ¿vale? Sí. Te tengo que dar una. Ya. Que te doy la longitud, me sacas el radio. Que te doy el radio, me sacas la longitud. Sí. Claro, eso es lo que hay. Y en el área te doy el radio y tú con el radio me sacas el área. Y ahí se Claro. multiplica, se divide para sacar el área. Si tú, lo que ponga el radio, aquí está multiplicando el radio al cuadrado. O sea, si el radio es 4, yo pongo 3,14 Por 4. por 4 al cuadrado. Y ese es el área.
ni más ni menos. Pero como has dicho, 314, si 3 pones por 4 la longitud, cuadrados. sacas el radio. Yo de aquí te tengo que dar o la longitud o el radio. Sí. Entonces, que te doy la longitud, pues te estoy pidiendo el radio. Que te doy el radio, pues te pido la longitud. O sea, el que te des el que no te Si a mí pido. lo que despista un poco es cuando El pides el área. el 3,4. ¿Cuánto pide el área? Si yo te doy el radio y te digo, calcúlame el área, pues ahí no hay... Pero normalmente. O sea, te digo, calcula el área, como aquí, Sí, la diferencia es que el área es al cuadrado. claro. Es 14. No, el radio es al cuadrado. Es la Tú dices la diferencia del entre la fórmula de longitud y la del área. La diferencia entre la fórmula de longitud Es el que es al cuadrado. y que llevas un 2 aquí delante. Cosa que abajo no. O sea, si lo pones aquí, la longitud es 2 2 por, por 3, 14. y por R. Y el área es 3, 3, 14 14. por el radio al cuadrado. Claro, Sí, sí. aquí no hay un 2. No, no, al cuadrado. Claro. Estas son las dos fórmulas de la circunferencia. Pero la diferencia es que una va al cuadrado, la otra no, y que una tiene un 2 y la otra no tiene un 2. Básicamente. ¿Vale? Nos olvidamos del 2 que es importante. Claro, si te olvidas del 2 en la longitud, claro, está mal. Pero vamos, nos inclinamos por 8 en matemáticas y 2 en ciencia. ¿Verdad que sí? Son 6 y 4 ya, me parece que son 6 y 4, que recordar. No me digas eso. Sí, sí, queda. ¿Son trípodes o la de Natu? No. No, los de Natu no son a desarrollar. O sea, lo que te voy a pedir es dime lo que sepas de las placas tectónicas o dime tal. Son de relacionar o a lo mejor hemos hecho aquí, tú mira los vídeos porque ahí están. Algunas hemos hecho ir rellenando unos huecos con unas palabras que te doy, cosas así. O sea, no va a ser en plan de que escribas ahí, porque son 2 horas para matemáticas y Natu Ay, yo juntas. no me acuerdo cuál era. Uno, tres, Entonces, un poco es del nivel o lo que hemos estado haciendo en los vídeos, de ese estilo. cinco, sí, Hay que cuatro. repasarse todo otra vez y ver los ejercicios importantes, todo eso. 4. Claro. Ahora que ya estás tecnológico, ya tienes ahí internet a tope, pues dale. Yo hace de ciencia siempre, la verdad que me cuesta más. Eso sabe que no lo A sabe, ver. eso no lo Pero yo voy seguro. En esto sí es verdad que voy seguro, ¿sabes? ¿Qué pongo? Estaba pensando que pongo. Y bueno, vamos a hacer. A ver, por ejemplo. Vamos a ver. Cuadradín. Bueno, ahí no vamos a ser. Cuadradín. Danos una de motivación, ponos una facilito. No te preocupes, que nos pone la difícil aquí y luego nos la pone facilita en el examen. Claro. Que sí, Sí, es fácil. que sí. Es Para normal. que yo estoy hoy me he puesto a mirar la hidrosfera. A ver. Esto sería 4, ¿Eso qué es? el lado. Y pido ¿Qué pides? mucho. Vamos a ver. ¿Qué Pido pides? esto de aquí. ¿Solamente un trocito? No, vamos a pedir Todos 4 trozos. esos 4 Es trozos. que es capaz de pedirnos solamente. Iba a pedir uno, pero qué más da. Si calculáis los 4, lo dividís entre 4, lo he pensado, digo, pido uno, pero digo, no, porque se van a liar. ¿Cómo era esto? ¿Nos das algo más o no? No, ni os doy ni os hace falta. O sea, que ahí tienes un cuadrado y una circunferencia, ¿no? Sí. Claro, los lados, un cuatro. O sea, el área del cuadrado estaba claro que era lado por lado 16. 16. Lo que sea, por ejemplo, centímetros al cuadrado. Vale. Claro, que es lo que estaba diciendo, ¿sabes? Que es lo mismo, ¿sabes? Que 4 más 4 más 4 más 4, ¿no? ¿O no? Sí, porque lo que pasa, no. Bueno, sí, en este caso sí. En Yo este he hecho caso mal porque si tampoco te he dicho 4 por 4 por 4 por 4. no. Por eso yo. Ya. Lado por lado. Sí, lado por lado. Y luego, el área de la circunferencia, recordad que es 314 por... Joder, espera. Pues son 16 menos 12. 314 por el radio al cuadrado. En este caso, el radio ya os he razonado que si todo esto, si todo eso es 4, la mitad es 2, que es el radio. Por tanto sería 314 por 4, que es 2 al cuadrado. 12,56. Menos 12,56. Y ahora, ¿cómo calculo el área de las esquinitas? 3,40. Al área más grande, que es 16, le quito 12,56. el área pequeñita. ¿Vale? Acá. 3 Todo con eso al revés. 40 y algo, ¿no? Yo es que he Perdón, estado... 3,44. 3,44, ¿no? 3,44 centímetros, esa era. Imaginaos que os hubiese pedido una sola. Pues ¿qué hacéis? 3,44 entre 4.
Y ya está. Si os hubiese pedido solo una esquina. Lo divides entre 4. Y ya está, claro. ¿Que te pido 2? Entre 2. Te pido 3 entre 3. O sea, ¿qué es eso? Que tontería, me he confundido. He dicho 4 por 4 por 4 por 4 por 4. No, es 4 por 4, claro. Pero lo que me estaba. Con un más hubiese sido el perímetro. Centímetros solo. Con un más. 4 más 4 más 4 más 4 es lo que tú recorres. Sí. Pero no. Claro. Ese era el perímetro. Claro. Con el más. Ahí me he confundido. 4 más 4 más 4 más 4. Ese es el Me he perímetro. confundido, ese es el perímetro. ¿Vale? Bueno. La longitud no va en centímetros cuadrados, ¿verdad? No, la longitud son centímetros o metros sin cuadrados. Sí. Todas las longitudes van sin cuadrados. Los cuadrados van para las áreas. ¿Vale? Ay, bueno, a ver, no más. No. Es que de área ya está. Estoy pensando si me deja alguna. El hexágono, toda esa pesca está, toda la circunferencia, rectángulos, que es lo Es mismo. algún problemilla, ¿no? Pues si metes ahí. Uy, yo no pues he Ay, practicado. no hay problemas. Tú cállate la boca. No he practicado. Dándole cuerda al otro para que nos ponga más cosas. No he visto ni uno. Es que como es, Daniel, macho. Si el problema hubiese Yo no sido. quiero, que meta problemas, porque yo no Y sé. entonces, Porque no se pues lo metas en la la cabeza. boca y no lo digas. Si el problema hubiera Ah, pero sido si lo puesto mete, por ¿qué mí. pasa? Si lo mete. Ah, claro, aquí. Ah, Claro. la madre que es. Es que. Entre 6. Entre 6. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Pero no 5 entre 6. No, no. 5. Partido por 6. Bueno, 6 deditos. Eso sí que es diferente. Ah, bueno. Es decir, Sí. 0, coma. 0 y pico. Sí. Subir, dividir, ¿vale? Si hubiese Así sido. lo dice la frase, subir. Está y bien, Dividir. Claro. ¿Cómo? Que la cara esa. Sí. Está Está bien perfecta. puesta, pues los centímetros no van más arriba de los decímetros. Centímetros no. Centímetros son 100. Milímetro es Milímetro. mil y mil. Ah. Centi 100, deci 10. Hostia, pues yo creía Eso es. ¿Vale? Y si fuera al revés, sería multiplicar. Claro. Sería 5 por los 6 deditos. Claro. Eso es. Bueno, eso ¿Vale? puede ser una pregunta, Les. También queda muy molada. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos ahí. Si no tenéis.